El hombre de fortuna había invertido cifras desorbitadas en la salud de sus hijos, pero fue la mujer de la limpieza quien, sin buscarlo, destapó la verdad. El maletín de cuero italiano, valorado en $3,000, se le resbaló a don Javier Serrano. Cayó sobre el frío mármol con un golpe sordo, pero él no parpadeó. Su mirada, fija en una escena, imposible, era algo que su mente, forjada en la crueldad de los negocios de España y México, no podía asimilar. Allí, en el centro de su inmaculada sala de estar un lugar que solía oler a desinfectante y a silencio, Hugo y Mateo, sus dos pequeños, estaban de pie, firmes. Eran los mismos niños que, según los grandes especialistas de Zúrich y Houston, padecían una atrofia muscular progresiva que los llevaría irremediablemente a una silla de ruedas antes de cumplir los 5 años. Los mismos que Javier apenas se atrevía a tocar por el miedo absurdo a romperlos. Ahora, con diminutas batas de médico de un azul cielo, los gemelos se movían con una torpe agilidad, pero de una verdad innegable, alrededor de una figura tendida en la alfombra verde esmeralda. «Doctor Hugo, la paciente pierde el ritmo», clamó el pequeño Mateo, con una voz clara y fuerte, un eco olvidado en el silencio de los meses. En el suelo, boca abajo, estaba Lucía, la mujer encargada de la limpieza. Vestía su uniforme azul, impecable, pero lo que llamaba la atención eran esos guantes de goma, de un amarillo chirriante, que aún cubrían sus manos. Permanecía inmóvil, una actriz dedicada a su papel de enferma grave, mientras los gemelos le colocaban un estetoscopio de juguete en la espalda, riendo a carcajadas. Hugo, el que siempre había sido el más frágil, levantó un brazo y, sin apoyo alguno, dio 2 pasos firmes hacia la cabeza de Lucía para revisar sus reflejos. 2 pasos sin andador, sin las manos de una enfermera, sin el rastro de la fatiga. La sangre de Javier se congeló un instante, para luego arder en sus venas. Aquella imagen, tan viva, chocaba brutalmente con la fría realidad de sus recibos médicos, que cada mes sumaban 50,000 euros. Si sus hijos podían moverse así, ¿qué había estado pagando durante 2 años? Pero el miedo paternal se impuso a la lógica financiera. El pánico, como una densa niebla, lo envolvió. Un ligero bamboleo de Hugo, provocado por la risa, bastó para que su mente proyectara una caída, un desastre inevitable. «Aléjense de ella, ahora mismo». El grito de Javier, brutal y seco, se estrelló contra las paredes de doble altura, desquebrajando la atmósfera. La burbuja mágica estalló en 1000 fragmentos. Los gemelos se sobresaltaron violentamente. El pequeño Hugo, conmocionado por el rugido paterno, perdió el débil equilibrio y se dejó caer sobre la alfombra, el llanto brotándole al instante. Lucía, que un instante antes era una estatua sonriente, se irguió con la agilidad de un gato. Giró sobre sus rodillas, interponiendo su cuerpo humilde y sus guantes de limpieza entre la furia del patrón y los niños como un escudo instintivo. «Señor Serrano», logró decir ella, con los ojos muy abiertos, sin soltar la mano de Mateo, que se había aferrado a la tela almidonada de su uniforme. Javier atravesó la distancia en 3 zancadas largas, el eco de sus zapatos resonando como golpes de un juicio inminente. Ignorando a Lucía por completo, se arrodilló ante Hugo. Sus manos, ahora temblorosas, buscaron con desesperación cualquier fractura, el daño que los médicos habían jurado que aparecería con el menor esfuerzo. «¿Te duele? ¿Te has roto algo?» La voz de Javier se quebró de angustia al tocar las puntrimeri, rodillas del niño. Hugo no respondió, solo el llanto y un dedo que señalaba a Lucía. «Estábamos jugando, papá, curábamos». A la chica azul sollozó Mateo, intentando apartar las manos de su padre de su hermano. Javier levantó la vista. Sus ojos, oscuros, acostumbrados a la frialdad del cálculo, ahora ardían con una mezcla de puro terror y furia. Se fijaron, como dagas, en Lucía, que aún permanecía en el suelo, respirando agitadamente. «Te pago por limpiar el polvo».
No por matar a mis hijos, siseó Javier. Su voz era un hilo tan bajo y peligroso que resonaba peor que cualquier grito. Mis instrucciones fueron claras. Nadie debía tocar a los niños. Nadie podía levantarlos de sus sillas sin una supervisión médica certificada. Pudiste haberlos dejado inválidos para siempre, mujer. Con todo respeto, señor Lucía, comenzó, la voz temblorosa, pero la barbilla en alto, desafiante. Sus hijos no se iban a romper. Ellos necesitaban moverse, vivir. Llevaban semanas pidiéndome jugar, a escondidas de la enfermera. ¿A escondidas de la enfermera? Javier se puso de pie, su sombra proyectándose sobre ella como una torre oscura. Entonces lo haces a espaldas de Olga, a espaldas del equipo médico que yo mismo contraté, ¿verdad? Ese equipo que los tiene atados. Lucía se alzó también, pequeña frente a él, pero con la estatura que le daba la indignación. Mírelos, señor Serrano, solo mírelos. Hugo acaba de caminar hacia mí. Mateo saltaba. ¿Lo vio? ¿Cuándo fue la última vez que sus costosas medicinas lograron algo así? Javier volvió la mirada a sus hijos. Hugo había callado el llanto, sus ojos fijos en Lucía con una adoración que lo desarmó. Imposible, médicamente imposible. Los informes en su escritorio decían otra cosa. La disonancia cognitiva le provocó un vértigo insoportable, o sus médicos le habían mentido, o esa mujer, una irresponsable bruja, había logrado lo que nadie pudo. Había algo frágil en el aire, una calma que parecía un milagro, pero Javier Serrano no confiaba en los milagros, sino en los datos. ¿Es esto el final?, preguntó, volviendo a ponerse esa armadura fría que usaba para sobrevivir. Tienes 5 minutos. Junta tus cosas y sal de mi vida. Hazlo antes de que llame a seguridad y esto termine en una denuncia. No puede ser, susurró Lucía, acercándose sin medir las distancias. Si me voy ahora, la oscuridad volverá a caer sobre ellos. Suscríbete si deseas descubrir qué silencio guardan esos guantes amarillos y por qué el arrepentimiento llegará al millonario. En menos de 24 horas. Javier alzó la mano, señalando la salida. Vete. En ese instante, el eco de unos pasos firmes rompió la quietud. Era Olga, la enfermera, una mujer de 50 años que llevaba la severidad, tatuada en el rostro y un blanco impoluto en la ropa. Entró sosteniendo una bandeja de plata como quien porta una sentencia. Sobre el metal descansaban 2 jeringas con un líquido espeso, color ámbar. La rutina de la tarde. Dios mío, soltó Olga, dejando caer la bandeja sobre la mesa con un ruido seco, estudiado. Señor Serrano, oí el alboroto. ¿Qué ha ocurrido aquí? Los niños. Olga se precipitó hacia los gemelos con una urgencia ensayada, sacando un aparato del bolsillo para medir el pulso de Hugo antes de que el pequeño pudiera reaccionar. El corazón les va a 1000, sentenció Olga con tono grave, leyendo la pantalla. Ritmo, acelerado, piel húmeda. Señor, se lo dije, la gente sin preparación no debe tocar a los pacientes. El estrés es veneno para sus músculos. Javier sintió que la culpa le caía encima como una losa. Olga era la mejor, o eso decían los papeles del director del hospital. Ella era quien velaba por ellos día y noche. Si ella veía peligro, debía ser real. Ya está resuelto, Olga, respondió Javier, evitando la mirada de Lucía. La señorita se marcha para siempre. Lucía miró la escena y sintió un vuelco en el estómago. Vio cómo los niños, que hace un instante eran pura luz, se hacían pequeños ante la sombra de la enfermera. Vio cómo la mirada de Mateo se apagaba al ver la aguja. No, es el juego lo que los altera, dijo Lucía, y su voz sonó clara mientras se quitaba despacio los guantes, amarillos. Los dejó caer. Tienen miedo, Olga. ¿Miedo de usted? La enfermera giró el cuello despacio, dibujando una sonrisa que no tenía calor. Pobre niña, dijo Olga, hablándole a Javier, pero clavando los ojos en Lucía. Es normal que el servicio se confunda. Creen que la ansiedad es mejoría.
Es el consuelo del que no sabe, señor Serrano. Ella cree que la risa cura lo que está roto por dentro. Es tierno, sí, pero imprudente. No es consuelo. Lucía dejó los guantes sobre el sofá blanco como una bandera olvidada. Esos niños tienen cuerpo, tienen vida. Lo que les falta es despertar, porque usted los mantiene en la niebla. El silencio se hizo pesado. Javier miró a Lucía, sorprendido de que alguien se atreviera a tanto. «Mide tus palabras», advirtió él, acortando la distancia. «Estás juzgando a una experta. Eso es grave. Estoy diciendo que esta mujer los apaga para no tener que cuidarlos», lanzó Lucía, señalando el líquido. «He limpiado sus cuartos. Duermen 18 horas. He visto que, cuando usted falta, ella ni siquiera los mira. Se pasa la vida al teléfono mientras ellos cuentan las grietas del techo. Hoy, en esas 3 horas que ella no estuvo, los niños volvieron. No están enfermos, señor Serrano. Están dormidos a la fuerza». La cara de Olga cambió de color. No era pena, era una rabia fría. «Es un insulto», siseó Olga. «Llevo 20 años en esto, señor Serrano. ¿Va a dejar que una empleada manche mi nombre y el de los médicos que firmaron los papeles? Necesitan la dosis ya. Vamos tarde y mire cómo tiemblan. Si no se la doy, la noche será puro dolor». Javier miró las agujas, miró a sus hijos, que lloraban sin hacer ruido, vencidos. Miró a Lucía, que le pedía un acto de fe con sus ojos oscuros. Pero la mente de Javier, la mente del hombre de cifras, se impuso. Tenía informes, tenía sellos, tenía la palabra de gente importante. Del otro lado, solo había una chica de 23 años sin títulos, cuyo único don era hacerles reír. La balanza parecía clara, y sin embargo, el recuerdo de Hugo caminando se le había quedado grabado. «Olga, dales eso y llévalos a la cama», ordenó Javier con voz rota, frotándose la cara. «No», gritó Lucía tratando de llegar a la mesa, pero Javier la detuvo, sujetándole el brazo con firmeza. «Se acabó», dijo. El hombre la sujetó con firmeza. No hubo violencia en el gesto, solo la presión seca de quien cierra un mal negocio. «Te pagaré el mes entero, pero quiero que te marches ya. Y si te veo rondar mi casa o a mis hijos, me encargaré de que no encuentres quien te dé trabajo en este país, ni para barrer las calles». Lucía sintió cómo los ojos le escocían. No era por ella, ni por el dinero perdido, sino por Mateo, que estiraba sus bracitos mientras Olga se lo llevaba suavemente por el pasillo. «Adiós, chica azul», se oyó decir al pequeño antes de que la enfermera cerrara la puerta, apagando con ella la poca luz que le quedaba a la casa. Javier la soltó. «Fuera». Lucía tomó aire. Sabía que esa batalla estaba perdida, pero no podía permitir que la guerra por esos niños terminara así. Se inclinó para recoger sus cosas. Al agarrar el bolso, su mirada se posó en los guantes amarillos que había dejado olvidados en el sofá. En un instante, fugaz, mientras Javier se giraba para servirse un whisky y calmar su propia ansiedad, Lucía recuperó los guantes. Pero no fue lo único. Su mano, hábil por años de faena dura, se deslizó hacia la mesita auxiliar donde Olga había posado la bandeja un momento antes de retirarse. Allí descansaba un frasco de vidrio diminuto y vacío, junto a las jeringuillas, el envase del que la enfermera había sacado el líquido. Nadie repararía en un frasco vacío. Era basura. Lucía lo escondió en el dedo del guante izquierdo y lo apretó dentro del puño. «Me voy, señor Serrano», murmuró, mientras caminaba hacia la salida. Se detuvo un instante bajo el arco de la entrada, con la lluvia repiqueteando en los cristales a su espalda. Pero le dejó una duda. Gratis, no como lo que cobran sus médicos. Si sus hijos están tan graves, ¿por qué la enfermera guarda la medicina en su bolso de mano y no en el botiquín? ¿Familiar? Javier se quedó petrificado con el vaso a medio camino. El whisky se agitó en el cristal. «¿Qué ha dicho? Revise las cámaras de la cocina, señor. Las de hoy a las 2 de la tarde. Justo antes de preparar la bandeja,
Lucía abrió la puerta pesada y se entregó a la tormenta. El viento helado la recibió, pero ella abrazó el guante amarillo contra el pecho. Tenía la prueba. Ahora solo faltaba que alguien quisiera escucharla. Dentro de la mansión, Javier permaneció, mirando la puerta cerrada. El silencio regresó. Ese silencio de hospital que le helaba la sangre. Miró su reloj. Eran las 5:15 de la tarde. Olga dijo que preparó la dosis hace minutos. Revise las cámaras. Javier dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. Se resistía a creerle a la limpiadora. Detestaba que una extraña pusiera en duda su mundo ordenado. Pero si había algo que Javier Serrano detestaba más que el caos, era que le vieran la cara de tonto. Sacó el móvil y entró en la aplicación de seguridad. Buscó la cámara de la cocina. Lo que apareció en la pequeña pantalla hizo que el vaso, esta vez sí, cayera al suelo y se hiciera añicos. Olga no sacaba la medicina de la nevera especial. Vertía un líquido desde una botella de plástico sin etiqueta que sacaba de su propio bolso, mezclándolo con el zumo. Javier sintió un frío interior que nada tenía que ver con el clima. Corrió hacia la escalera subiendo los peldaños de 2 en 2. Tenía que parar esa inyección, pero al llegar al pasillo de arriba, le recibió el sonido más aterrador posible. El silencio absoluto, ni llantos, ni risas. Abrió de golpe la puerta del cuarto de los niños. Olga estaba allí, guardando las jeringuillas con calma. Los gemelos yacían en sus camas con la mirada perdida, fijos en la nada, babeando un poco. «Ya duermen, señor», susurró Olga, llevándose un dedo a los labios con una dulzura que daba miedo. «Los ángeles necesitan descansar». Javier miró a sus hijos, luego a la mujer, y por primera vez sintió el impulso primitivo de la bestia que descubre una amenaza en su propia madriguera. Pero no podía actuar sin certeza. No aún. Necesitaba saber qué demonios había en esa jeringa. Y la única persona que tenía una pista acababa de ser expulsada bajo el aguacero. Javier se quedó pie junto a las camas, inmóvil como una estatua de sal entre las sombras de la habitación. Lo único que se oía era el zumbido rítmico, casi imperceptible, del purificador de aire y la respiración honda, casi artificial, de Hugo y Mateo. Hacía apenas una hora. Esos niños reían. Hacía una hora tenían color en las mejillas y esa chispa traviesa que Javier no veía desde que empezaron a gatear. Ahora, bajo el efecto de aquello que les daba Olga, parecían muñecos rotos, pálidos y lejanos. La culpa le golpeó el pecho con la fuerza de un mazo. Se acercó a Hugo y le rozó la frente con el dorso de la mano. Estaba fría, húmeda. No era el sueño de un niño cansado de jugar. Era el estupor químico de un paciente sedado. ¿Cómo había llegado a esto? Su mente, siempre afilada para ver el engaño en los negocios, la memoria de Javier voló hacia atrás, aterrizando en aquel día gris en Zúrich, donde todo se rompió. Hace 2 años, en una clínica que olía a dinero y desinfectante. El especialista, con sus premios en la pared, le mostró imágenes que, para Javier, eran solo manchas, y sentenció con una calma aterradora, una distrofia rara, un reloj de arena que se vaciaba rápido. Le pidió resignación. Le explicó que los cuerpos de sus hijos irían olvidando cómo moverse. Javier asintió, tomando aquel veredicto como una ley inquebrantable. La ciencia había hablado. Como hombre acostumbrado a resolverlo todo, con su fortuna, decidió comprar la mejor jaula de oro posible. Transformó su hogar en un hospital silencioso. Contrató a Olga, una enfermera de currículum impecable, ofreciéndole 3 veces lo habitual para garantizar que no les faltara nada. Trajo sillas de ruedas desde Japón, máquinas perfectas y costosas, buscando que la caída de sus hijos fuera, al menos, suave. En ese escenario aséptico apareció Lucía. Javier apretó los párpados al recordarlo. Ella no debía estar allí. Fue un accidente, un reemplazo urgente para cubrir una jubilación. Rememoró la entrevista.
5 minutos en la entrada. Ella tenía apenas 23 años, venía de lejos y le urgía el trabajo para cuidar a su propia madre. Javier ni siquiera se detuvo en sus ojos. Solo verificó que los papeles estuvieran en regla y que supiera manejar los productos de limpieza, sin olor que exigía la casa. Su orden fue tajante aquel primer día. Quería una sombra, no una persona. Los niños necesitan paz, le advirtió. Nada de ruidos, nada de polvo y, por favor, no interactúe con ellos. Lucía asintió y se desvaneció en el fondo, o eso pensó él. Se convirtió en una figura de azul que dejaba todo, brillante a su paso. Pero Javier, perdido en su propio duelo y en sus negocios, no supo ver lo esencial. No notó que, para Hugo y Mateo, esa muchacha silenciosa era el único pulso de vida en su encierro. Los médicos eran batas blancas y pinchazos, figuras distantes. Olga era el sabor amargo de la medicina y la voz que siempre decía no. No jugar, no reír, no cansarse. Eran los guardianes de la quietud. Pero Lucía traía otra cosa, traía ritmo. Al observar a sus hijos dormir, Javier comprendió de golpe el significado de aquel detalle en la sala. Los guantes amarillos, esos guantes de goma brillante que desentonaban con la elegancia sobria de la casa. Para él eran útiles de aseo. Para los niños eran personajes de un teatro secreto, manos que cobraban vida, que aplaudían y los invitaban a soñar con lo imposible. Javier clavó la vista en la puerta del baño. Olga estaba ahí dentro, tarareando bajito mientras organizaba los frascos. Una ola de furia le subió por el pecho, un deseo primitivo de entrar y hacer justicia con sus propias manos. Pero la frialdad de la razón lo detuvo. Recordó las palabras de Lucía: «Mire las cámaras, señor». Esa frase sencilla retumbaba en su mente, como una advertencia urgente. Salió de la habitación caminando sobre las puntas de los pies, sintiéndose un extraño en su propio hogar. Se cruzó con Olga, que salía del baño. «Estaré en el despacho, no me interrumpan», soltó Javier sin mirarla a los ojos. Su tono fue plano, robótico, diseñado para no alertarla. «Descanse», respondió ella, añadiendo que los ángeles estaban bien cuidados. Esa sonrisa, que antes veía profesional, ahora le parecía una máscara cruel. Javier descendió los escalones, atravesó el salón donde su maletín seguía tirado en el suelo y se refugió en su estudio. Cerró con llave. Se dirigió a la biblioteca, empujó el lomo de un libro falso y dejó al descubierto el panel de control. Introdujo la clave. La pared se abrió en silencio, dando paso al cuarto de seguridad. Era un búnker lleno de pantallas. 12 monitores brillaban en la penumbra, vigilando cada rincón de la casa, en tiempo real. Pero Javier no buscaba el ahora, necesitaba interrogar al pasado. Se dejó caer, en la silla de cuero, con un temblor leve en los dedos. Accedió al sistema. Pidió las grabaciones del salón principal, de los últimos 7 días. La máquina obedeció. Javier tomó aire, sintiendo el peso de la verdad que estaba por caerle encima. Estaba a un paso de descubrir si había protegido a sus hijos o si, sin quererlo, los había entregado a su propio verdugo. El resplandor azul de las pantallas dibujaba sombras en su rostro cansado. En el monitor central, el video echó a andar. Marcaba el martes, 10 de la mañana. La imagen era perfecta, de una nitidez absoluta. El sol entraba a raudales, en la sala. Allí estaban los gemelos, hundidos en sus sillas modernas, con la mirada perdida en el suelo, aburridos. Al fondo se veía a Olga, desparramada en el sofá con los pies sobre la mesa, algo que estaba prohibido, charlando y riendo por teléfono, ajena por completo a la existencia de los niños. Javier sintió cómo se le helaba la sangre al ver la indiferencia pintada en aquella escena. Miraba a sus hijos, pero sentía el frío en la habitación. Javier pagaba por cuidados, por calor humano, y sin embargo, esa mujer los trataba como si fueran objetos que estorban en el pasillo. De pronto, la atmósfera cambió al abrirse la puerta lateral. Entró Lucía. Traía lo de siempre: el cubo de agua y esos guantes amarillos
que resaltaban en la penumbra. Bastó su presencia para que los niños reaccionaran. Alzaron la vista al instante. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto cerrado. Una luz se encendió dentro de ellos. En la pantalla, Lucía soltó sus herramientas. Ignoró la indiferencia de Olga y buscó la mirada de los gemelos, regalándoles un guiño, un secreto compartido. Se puso a limpiar el ventanal que miraba al jardín, pero no era una limpieza cualquiera. Sus brazos dibujaban el aire con trazos largos, como siguiendo una música invisible. Estaba bailando. Javier se inclinó hacia el monitor, atrapado entre la fascinación y el miedo. Lucía, la chica sencilla del uniforme, se desvaneció para dar paso a otra cosa. Giró sobre una pierna con una elegancia absoluta, alcanzando con el trapo el punto más alto del cristal. Luego descendió despacio, en una sentadilla perfecta, limpiando abajo con suavidad, y en ese silencio ocurrió el milagro. Mateo, a quien los médicos habían condenado a la quietud por la debilidad de sus piernas, intentó seguirla desde su asiento. Alzó los brazos, queriendo tocar ese mismo cielo imaginario. Hugo lo imitó. No se oía nada, pero sus rostros gritaban risas. Lucía se volvió hacia ellos. No había lástima en sus ojos, sino reto. Se puso las manos en la cintura, esas manos, envueltas en amarillo brillante, y los miró con picardía. Parecía preguntarles, ¿eso es todo lo que pueden dar? Javier observó cómo ella se acercaba y les ofrecía las palmas abiertas. No los cargó, no anuló sus cuerpos como si fueran bultos pesados, que era la costumbre de Olga y los especialistas. Simplemente les ofreció un punto de apoyo y esperó. Esperó con una calma inmensa. En la grabación, Hugo se aferró a esos guantes, tensó los brazos y su cara se encendió por el esfuerzo de vivir. Entonces empujó. Esas piernas que parecían dormidas para siempre despertaron. Los músculos de sus pantorrillas se dibujaron bajo la piel. «Vamos, hijo, tú puedes», susurró Javier en la soledad de su cuarto, con el llanto naciendo en la garganta, hablándole a un pasado de hace 3 días. Y Hugo se alzó. Se puso de pie, temblando como una hoja al viento. Débil, sí, pero erguido. Lucía no lo soltó, pero tampoco lo atrapó. Dejó que él sintiera su propio peso y comenzó a retroceder con pasos cortos, bailando suave, invitándolo a cruzar la distancia. Hugo dio un paso y luego otro. Javier se quebró. Un sonido ahogado salió de su pecho. Había gastado una fortuna en clínicas suizas para escuchar que no había esperanza. Y una limpiadora armada solo con cariño y guantes de supermercado había logrado lo imposible en la alfombra de su sala. Pero el video siguió corriendo y la luz se volvió sombra. La imagen saltó al miércoles, a las 2:30 de la tarde. La cocina estaba vacía, solo Olga. Javier acercó la imagen. La enfermera sacó de su bolso personal uno caro que él mismo le había regalado en fiestas, una botella reutilizada con un líquido transparente. No era medicina, no tenía nombre ni receta. Olga miró a los lados con esa tranquilidad de quien hace daño por rutina y vertió una buena cantidad de aquel líquido extraño en el jugo de los niños. Agitó los vasos y sonrió. Una sonrisa helada, mecánica. Javier sintió náuseas, regresó la cinta y volvió a mirar. Una y otra vez. La calma con la que envenenaba a sus hijos era aterradora. Luego cambió a la cámara del salón. 10 minutos después de la escena en la cocina, los niños, que venían de jugar en el suelo tras la terapia secreta de Lucía, bebieron lo que Olga les daba. 5 minutos bastaron para que el efecto fuera total. En la pantalla, Javier vio cómo la vida se apagaba en los cuerpos de sus hijos. Hugo, que intentaba armar una torre, dejó caer las piezas. Sus párpados se cerraron. Se desplomó suavemente sobre la alfombra, vencido. Mateo cayó segundos después. Olga entró en escena. Los miró con desprecio, los levantó sin cuidado y los dejó en sus sillas como muñecos rotos.
Luego se sentó en el sofá a mirar su celular. Los estaba drogando, susurró Javier, y la verdad le cayó encima como una losa fría. Los mantenía dormidos para asegurar su sueldo, para no tener que trabajar. Era puro negocio. La enfermedad de sus hijos era una mentira sostenida con químicos, y él, Javier Serrano, el gran empresario, había financiado la tortura de su propia sangre. Pero el dolor más agudo vino después. Fue recordar lo que había hecho hacía apenas una hora. Había echado a la única persona que conocía la verdad. Había humillado a quien había logrado que Hugo caminara, a la única que no veía pacientes, sino niños. Lucía tenía la prueba en ese guante amarillo y él la había mandado a la calle, bajo la lluvia torrencial, completamente sola. La verdad flotaba pesada en el aire, señalando un error mientras la verdadera amenaza dormía tranquila bajo su techo. Javier se levantó, dejando caer la silla tras de sí. No era el momento de llamar a las autoridades. No aún. La prioridad era encontrar a Lucía, pedirle perdón con la humildad de quien ha fallado, porque si ella se iba, si decidía soltar ese guante o no regresar nunca, él perdería la única certeza y, lo que más dolía, la única paz real que sus hijos habían respirado. Observó las cámaras. La lluvia borraba los contornos de la ciudad. Era noche cerrada. Lucía se había marchado a pie. Javier abandonó el cuarto de seguridad con las llaves del coche en la mano y un peso en el bolsillo. No llamó a nadie. Era un camino que debía recorrer solo. Al cruzar el vestíbulo, su imagen en el espejo le devolvió la mirada. Vio un traje de 3.000 euros, pero el rostro era el de un padre vencido por el miedo. «Voy a buscarte», susurró, abriendo la puerta hacia la tormenta. «Ojalá no te hayas alejado demasiado». El motor rompió la quietud del barrio acomodado mientras Javier se internaba, en la oscuridad, elevando una plegaria muda para llegar a tiempo. Pero mientras él corría hacia la salida, en la planta alta, el monitor de Hugo lanzaba un aviso intermitente, una señal de vida que fallaba. La dosis del día, sumada a la tensión de la tarde, había sido una carga excesiva. Una luz roja parpadeaba en silencio, ignorada, mientras Olga dormía en el cuarto de Naz, al lado, soñando con futuros mejores. La lluvia caía fría sobre la espalda de Lucía, calando el uniforme azul hasta sentirlo como una segunda piel cargada de pesadumbre. Caminaba por el borde de la carretera que unía aquel mundo de lujos con la ciudad real, sin nada que la cubriera, sin abrigo, solo con su bolso viejo apretado contra el pecho y en su mano derecha oculto el guante amarillo que guardaba la verdad. Cada paso que la alejaba de la casa era una grieta en el alma. No lloraba por el frío ni por el trabajo perdido que sostenía a su madre. Lloraba porque al cerrar los ojos aparecía Mateo, con esa sonrisa limpia, diciéndole adiós a su chica, Azul. Sabía que, bajo esa misma tormenta, la mujer que vestía de enfermera estaba apagando la luz de la casa. «Debo ir a las autoridades», murmuró tiritando, con el cuerpo vencido. Pero ¿quién escuchará a la empleada despedida frente a la palabra de la enfermera experta? Kilómetros atrás, en la casa Serrano, el silencio denso se quebró. No fue una voz humana, fue la máquina. El monitor de Hugo, que había avisado con timidez, ahora reclamaba atención con un sonido agudo y constante. En la habitación contigua, Olga despertó, de golpe. El sueño frente a la pantalla terminó. Se quitó los auriculares y el sonido de la alarma llenó el espacio. Su corazón se aceleró, no por afecto, sino por puro instinto de conservación. Corrió hacia los niños. Lo que vio le heló la sangre. Hugo se arqueaba en la cama, rígido, atrapado en una convulsión muda. Sus labios perdían el color de la vida. A su lado, Mateo respiraba con esfuerzo, como si el aire fuera de plomo, con un ruido húmedo y profundo. «No puede ser», pensó Olga, con el rostro desfigurado por el pánico. La dosis. El cálculo falló. Miró la botella de agua donde escondía el sedante.
casi vacía. En su prisa y en su enojo, había vertido mucho más de lo necesario. No solo dormían, sus cuerpos estaban colapsando. Su mente, fría y rápida, calculó las consecuencias a 1000 por hora. Si pedía ayuda, descubrirían la sustancia en la sangre. Años de cárcel, el fin de su carrera, la ruina total, a menos que hubiera alguien más a quien culpar. Olga corrió al teléfono, fijo, y marcó emergencias, ensayando un llanto desesperado antes de que contestaran. «Necesito ayuda, es urgente. En la residencia Serrano», gritó, rasgando su ropa para parecer víctima del caos. «Mis pacientes, creo que les han dado algo. La empleada doméstica. Ella les dio algo antes de irse». Colgó y marcó de inmediato a Javier. Mientras tanto, en el asfalto mojado, las luces blancas de un deportivo cortaban la noche. Javier conducía aferrado al volante, olvidando los límites, avanzando hacia la oscuridad, rezando para que el destino le diera una segunda oportunidad. El coche cortaba el viento y sus ojos barrían la acera buscando la pequeña sombra de Lucía. La lluvia caía con tanta fuerza que el mundo se borraba a 2 pasos de distancia, pero él sentía que ella no podía estar lejos. De pronto, el silencio del encierro se rompió. El teléfono, conectado al audio del vehículo, estalló con la llamada de Olga. Javier contestó con un nudo frío en la garganta. «Dígame». La voz de Olga inundó el espacio, deformada por un llanto que sonaba teatral. «Vuelva. Se nos van Hugo y Mateo, se están apagando». Javier sintió que las ruedas perdían el agarre sobre el asfalto mojado. Todo se detuvo en un instante. «¿Qué ocurre?», preguntó alzando la voz. «Acabo de salir. Están convulsionando», gemía Olga. «Es ella, Lucía. Encontré restos de un polvo azul en el piso. Les dio algo antes de irse. Los ha envenenado por despecho, porque la echó. Ya viene la ayuda». La mentira estaba construida con crueldad perfecta. Por un segundo, una duda dolorosa lo atravesó. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si la locura fuera real? Pero la memoria lo rescató. Recordó el video, a Lucía bailando, y la imagen de Olga vertiendo el líquido de aquel frasco mudo. «Voy para allá», dijo Javier y cortó, pero no giró el volante. Hundió el pie en el acelerador, no hacia la casa, sino hacia adelante, siguiendo una corazonada bajo la tormenta. Unos metros más, allá, bajo el parpadeo de una farola, distinguió una figura encogida luchando contra el viento. Javier frenó, el deportivo cruzando el auto en su camino. Lucía se quedó quieta, aterrada, tapándose la cara ante la luz que la cegaba. Creyó que era la policía o él, volviendo para dar el golpe final. La puerta se alzó y Javier salió a la lluvia, olvidando el frío y su ropa cara. Corrió hacia ella. Lucía retrocedió hasta chocar con el metal de la baranda. «No me llevé nada», gritó, alzando un guante amarillo como si fuera su único escudo. «Tengo la prueba aquí». Javier no se movió para atacarla. Se quedó allí, empapado, con el pelo sobre la frente y una mirada que ella jamás imaginó en alguien como él. Era pura desesperación humana. «Sube al auto», dijo. No fue una orden, fue una súplica. «No, usted me echó», tembló ella. «Hugo se muere», soltó Javier, y la voz se le quebró en un hilo. Olga llamó. «Dice que están mal». Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El frío se fue, dejando paso al fuego del miedo. «La sobredosis», susurró. Le dio demasiado. «Ella dice que fuiste tú», dijo Javier buscándole los ojos, necesitando la verdad. «Dice que los envenenaste». Lucía dio un paso y lo agarró de las solapas mojadas con una fuerza que no parecía suya. «Usted vio cómo los cuidaba. Sabe que daría mi vida por esos niños», gritó bajo el agua. «Ella los está matando para ocultar su error. Lléveme, sé lo que tomaron». Javier asintió en silencio. Le tomó la mano, una mano fría y áspera entre la suya, y la llevó hacia el coche. «Vamos. Si ellos se van, algo de nosotros muere hoy».
El motor rugió con dolor mientras Javier daba una vuelta prohibida, quemando caucho sobre el suelo mojado. El auto salió disparado hacia la mansión, devorando la distancia a gran velocidad. Adentro, el silencio pesaba. Lucía se pegaba al asiento, apretando el guante contra el pecho como quien reza en secreto. Javier manejaba con una mano y con la otra. Marcaba con urgencia en su teléfono. ¿A quién llama?, preguntó ella mirando la pantalla. Al director del hospital. Es amigo. Necesito que preparen todo para una intoxicación, respondió con la mandíbula apretada. La ambulancia debe estar cerca. No esperaremos allá. Los alcanzaremos en el camino. Señor. Lucía dudó, mirando el perfil serio de él. ¿Por qué? ¿Volvió por mí? Podría haberse ido a casa. Javier no quitó la vista del camino, donde las gotas estallaban contra el cristal. Porque vi los videos. Lucía confesó con voz grave, cargada de pesar. Vi lo que hiciste esta mañana. Vi a Hugo caminar y vi a Olga preparando la bebida. Lucía soltó el aire que guardaba en el pecho. Le creía. Por fin alguien le creía. Es un relajante muscular, dijo, rápido, sacando el frasco del guante. La escuché hablar por teléfono. Mencionó succinilcolina, o algo parecido, del mercado negro. Decía que los dejaba tranquilos como muñecos. Javier golpeó el volante. Succinilcolina. Eso paraliza la respiración. Por eso el ruido al respirar. Se están ahogando despiertos. Pisó el acelerador a fondo y el coche se volvió una sombra veloz bajo la tormenta. Al llegar, las luces rojas y azules ya giraban, rebotando contra los muros de piedra. La puerta principal estaba abierta de par en par. Un grupo de paramédicos corría hacia el interior. El coche se detuvo como un suspiro ahogado frente a las luces giratorias. Javier no esperó a que el motor callara. Bajó al asfalto antes de tiempo. Detrás, los pasos de Lucía sonaban a agua y tela mojada, una carrera muda bajo la lluvia. Olga permanecía junto a las puertas abiertas, tejiendo su propia obra de teatro. Retorcía las manos, sollozaba sin lágrimas, lanzando diagnósticos al aire como quien recita una maldición. Hablaba de venenos y fallos, señalando culpas ajenas. Acusación flotaba en el ambiente gris. Al notar la presencia de Javier, buscó refugio en un abrazo que nadie había pedido. Una plegaria de alivio fingido salió de su boca, pero su mirada tropezó con la sombra de Lucía. La máscara de dolor cayó al suelo, dejando ver un rencor antiguo y frío. Tú. La palabra sonó a sentencia. ¿Cómo tienes el valor de pisar este lugar? Olga señaló a la joven con un dedo que temblaba de rabia, alzando la voz para que los uniformados fueran testigos. Oficiales, esa es la responsable. Deténganla. Ella les dio algo a los niños antes de irse. La policía avanzó hacia Lucía, con las manos cerca del metal de sus cinturones. Lucía se quedó clavada en el sitio, el miedo convertida en piedra. Atrás, dijo Javier. No fue un grito, sino un muro. Se plantó entre la ley y la muchacha. Su presencia detuvo el tiempo. Nadie pone una mano sobre ella. Olga parpadeó, viendo cómo su guión se desmoronaba. Pero señor, intentó decir. Silencio. Javier se giró con la calma de una tormenta contenida. La fuerza de su mirada hizo que Olga retrocediera hasta chocar contra el metal frío del vehículo. Lo sé todo. Tengo la grabación. El rostro de Olga se vació de sangre, volviéndose del color de la ceniza. Javier buscó los ojos del médico que luchaba sobre el cuerpo pequeño de Hugo. El niño parecía una figura de cera, inmóvil. Doctor, llamó Javier, olvide el cianuro. Es una sobredosis de paralizante. El hombre alzó la vista, con el sudor de la responsabilidad en la frente. ¿Está seguro? Un error en el antídoto sería el final. Javier asintió hacia Lucía. Muéstrale. Ella cruzó la distancia que los separaba, esquivando las manos de Olga que buscaban detenerla.
Un empujón necesario la apartó del camino. Llegó al borde de la camilla. «Tenga». Lucía ofreció el pequeño vial de cristal que guardaba como un tesoro oscuro. Esto es lo que ella usaba cada día. Queda un poco en el fondo. El médico tomó el frasco, buscó el rastro del olor y revisó la pupila oscura de Hugo. «Bloqueo neuromuscular», confirmó a su equipo. «Necesitan aire, ventilación asistida y neostigmina. Sus pulmones han olvidado cómo trabajar». El ritmo dentro de la ambulancia cambió al instante. Dejaron de buscar latidos para buscar aliento, bombeando oxígeno de forma manual, con la urgencia de quien rescata a un ahogado. Preparaban las vías. «Arriba, nos vamos en código rojo», ordenó la voz de mando. Javier subió al interior, tendiendo una mano abierta hacia Lucía. «¿Vienes?». Ella aceptó el lugar frente a él, junto a Mateo. Tomó la mano pequeña y fría del niño entre las suyas, frotándola como si pudiera encender una hoguera con su propia piel. Abajo, en el barro, Olga intentó levantarse, pero se topó con dos sombras que tapaban la luz. Los oficiales, tras escuchar la verdad, ya no la miraban como a una víctima. «¿A dónde cree que va?», preguntó uno, sacando las esposas. El vehículo arrancó con un lamento de sirenas, dejando atrás a la mentira, pero llevando consigo una batalla silenciosa, la lucha por mantener el ritmo de dos corazones traicionados por quien debía protegerlos. En la penumbra del viaje, Javier no apartaba la vista del monitor. El trazo de Hugo era un camino incierto. «No te vayas, hijo», susurró al aire viciado. Miró a Lucía. Ella tenía los ojos cerrados, moviendo los labios en una oración muda y desesperada. «Si se quedan con nosotros, Lucía, te daré lo que sea. Mi fortuna entera si la pides». Ella abrió los ojos. Había lágrimas, pero también una firmeza nueva. «No quiero monedas, señor Serrano. Solo quiero que al despertar encuentren a su padre, no el vacío de una extraña». El monitor de Hugo soltó un pitido continuo, infinito. La línea se volvió un horizonte plano. «Parada», avisó el paramédico cargando las palas. «Aléjense». Javier sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lucía ahogó el bala, nombre del niño en su guante amarillo, manchado de realidad. «Carga lista», anunció. La voz técnica. «Descarga». El cuerpo pequeño de Hugo se arqueó, una marioneta de la electricidad. El silencio que vino después pesó más que el mundo entero. Todos los ojos buscaban un cambio en la pantalla verde, aún plana. «Otra vez», rugió la orden. Javier aferró la mano de Lucía. Apretó con tanta fuerza que dolió, pero ella sostuvo el dolor. Le devolvió el gesto en medio de ese infierno de luces. Eran dos almas, sosteniendo un hilo de vida. «Vuelve, Hugo». El grito se perdió en el estruendo. Segunda descarga, y después, nada, solo la espera. Entonces, un sonido vital, débil y solitario, rompió el silencio. Bip. El ritmo regresó, caótico pero insistente. El médico exhaló, dejando caer el peso de sus hombros. «Los hemos traído de vuelta, aunque el hilo es muy fino». La duda sobre las secuelas por la ausencia de oxígeno flotaba en el aire. Las próximas 24 horas dictarían sentencia. Javier liberó el aliento y ocultó el rostro entre las manos, deshaciéndose en un llanto que ya no podía contener. Lucía, guiada por un impulso humano, extendió la mano y rozó el hombro del magnate, ofreciendo un consuelo silencioso y necesario. La ambulancia dio un giro brusco al entrar en urgencias. La verdadera lucha apenas iniciaba. El pasillo, de cuidados intensivos, tenía ese aroma a limpieza agresiva y a miedo estancado, un olor que se impregna en la tela y en el alma. Javier Serrano, el hombre acostumbrado a mover el mundo con una firma, yacía derrumbado en una silla, de plástico rígido, sintiéndose la criatura más desvalida de la tierra. Su traje de corte italiano era ahora un despojo manchado de lodo y lluvia. Sus zapatos empapados dibujaban un
charco oscuro sobre el piso inmaculado. Pero la apariencia había perdido todo su valor. Lo único real era el zumbido eléctrico de los aparatos tras el cristal esmerilado, donde un equipo de 6 especialistas peleaba por deshacer el mal que él había permitido en su propio hogar. A escasos metros, Lucía se mantenía de pie, con la espalda contra el muro. No se atrevía a sentarse. Sentía que ese espacio de duelo no le pertenecía. Aferraba el bolso contra su pecho, temblando levemente, no por el frío del ambiente, sino por el eco de la adrenalina en su cuerpo. Sus ojos no abandonaban la puerta de la UCI. Las hojas se abrieron con un suspiro mecánico. El doctor Arriaga, viejo conocido y experto en venenos, salió frotándose los ojos enrojecidos por el cansancio. Traía el rostro serio, esa máscara que usan los médicos cuando la verdad es dura, pero aún deja un margen a la esperanza. Javier se puso en pie de golpe, torpe en sus movimientos. ¿Viven?, preguntó con una voz que sonaba a lija, rota. «Están estables, Javier». «Por el momento», respondió el doctor, liberando una oreja de la mascarilla quirúrgica. «Logramos limpiar la toxina de la sangre. El antídoto hizo su trabajo, pero fue al límite». El corazón de Hugo se detuvo casi un minuto durante el traslado. Mateo tiene los pulmones muy castigados por la parálisis. Javier sintió que las piernas se le volvían de agua y buscó apoyo en la pared. ¿Qué fue exactamente lo que les administró? La pregunta dolía al salir. Arriaga suspiró y abrió una carpeta metálica. Succinilcolina, Javier, mezclada con sedantes. Un cóctel despiadado. Esa sustancia bloquea los músculos. La usamos para intubar en quirófano, para anular el movimiento. Pero la cuidadora. El médico negó con la cabeza, incapaz de comprender. Se lo daba en microdosis para mantenerlos, aletargados, fingiendo una enfermedad. Y hoy usó una cantidad capaz de derribar a cualquiera. Tus hijos han vivido un infierno silencioso, Javier. Estaban inmóviles, incapaces de pedir ayuda, pero sus mentes estaban lúcidas. Sentían el pánico, la parálisis, la falta de aire lenta, todo. Javier cerró los ojos y un gemido seco se le escapó del pecho. La imagen de los niños, atrapados en su propia piel, mirando el techo, mientras esa mujer veía la televisión, lo rompió por dentro. Él financiaba eso. Él pagó por esa celda de castigo, pensando que compraba seguridad. «Soy un monstruo», susurró. «Yo la traje a casa. Yo los dejé solos. No, te juzgues ahora». «Necesitas fuerza», dijo el médico apretando su hombro. «Lo vital es el daño cerebral, la hipoxia en Hugo. No sabemos si volverá a ser el mismo. Y sus cuerpos, Javier, llevan meses, quizá años sin moverse por voluntad propia. La atrofia es profunda no por naturaleza, sino por química. Recuperarse será un camino largo y doloroso». En ese instante, 2 policías entraron en la sala, rompiendo la intimidad del momento médico. Caminaron directo hacia él. «Señor Serrano», dijo el oficial con tono protocolario, «hay novedades sobre la mujer detenida, la señora Olga». Javier alzó la mirada. Sus ojos, antes húmedos, ahora brillaban con un fuego frío. «¿Qué ha dicho esa mujer?» «Ah, confesado en parte», explicó el policía revisando sus notas. «Admite darles los fármacos, pero asegura que seguía sus órdenes implícitas para mantener la casa en calma. Dice que los niños eran difíciles y que usted exigía silencio total para trabajar. Su defensa viene en camino y van a intentar venderlo como un error médico consentido». Javier soltó una risa amarga. El sonido de «el miedo se había instalado en el rincón de Lucía, siguiendo mis órdenes». Javier rompió la distancia con el policía, invadiendo su aire. «Necesito que no quede nada de ella. Revisen cada centavo, cada movimiento». Vivía con el sueldo de una reina y derrochaba en lujos mientras apagaba la vida de 2 niños de 3 años. «No busco pactos, que el encierro sea su único futuro y que olvide la luz del sol».
Haremos lo posible, señor, pero hace falta su firma y la voz de quien lo vio todo. Las miradas cayeron sobre Lucía. Ella se hizo un ovillo, sintiéndose diminuta frente a tanta ley. Ahora no dirá una palabra, cortó Javier, poniéndose delante como un escudo. Está vacía. Acaba de rescatarla. Vida de mis hijos. Escriban lo que yo diga, pero a ella denle tregua hasta mañana. Los oficiales entendieron el gesto y se apartaron a la sombra para esperar. El médico regresó a la sala de cuidados. Javier quedó solo en el centro de la mincha. Nada. Y despacio, muy despacio, buscó a Lucía. Se acercó. Ella bajó los ojos hacia sus propias zapatillas, manchadas de barro y realidad. Lucía, la llamó. Ya no hablaba el jefe, ni el dueño de todo. Hablaba un hombre que se había quebrado por dentro. «Señor, perdónelo de su ropa», susurró ella, buscando palabras inútiles. «¿Mi ropa?». Javier miró la tela fina arruinada y soltó el aire, temblando. «Al diablo con el traje. Que se queme, queme la casa, la plata y la empresa. Lucía, tú supiste ver. Te bastaron unos días. Yo viví con ellos 2 años y estuve ciego. ¿Cómo? ¿Cómo viste lo que yo ignoré?». Ella alzó. «Usted se perdía en los informes médicos, señor. Yo me fijaba en los niños», lo dijo con esa verdad desnuda que no necesita levantar la voz. «Usted buscaba la cura en la tinta. Yo solo quería verlos sonreír. Quien pasa las horas jugando conoce la diferencia entre el sueño y el letargo químico. Sus hijos tenían sed de mundo, don Javier. Y esa chispa no brilla en quien se está apagando». Aquello le caló más hondo que cualquier grito. Era cierto. Se vio a sí mismo gestionando la enfermedad como un balance de cuentas, poniendo distancia para que la posible pérdida no lo destrozara, sin ver que esa frialdad casi acaba con ellos. La culpa le dobló las rodillas. «Perdón», susurró. Y allí, ante el asombro de quien cruzaba el pasillo, el hombre fuerte se desmoronó en el suelo del hospital, vencido frente a la mujer que había cuidado lo que él ignoró. Perdón por la ceguera, por la ofensa, por no haber confiado. Lucía, abrumada por la escena, se inclinó rápido para ayudarlo. «No, por favor, levántese. El suelo no es su lugar. No me muevo si no me prometes que te quedas», dijo él, aferrándose a las manos de ella, manos marcadas por el esfuerzo. «Te necesito. Ellos te necesitan. No sé ser padre de unos hijos que van a vivir. Me da pánico». «Me quedaré», respondió ella con ternura, «hasta que pase el temporal». Javier asintió, secándose el rostro con torpeza, y se incorporó. El silencio duró poco. Un timbre agudo rompió la calma y una enfermera asomó con urgencia. «Señor Serrano, venga. Están volviendo, pero tienen miedo». El despertar no tuvo nada de paz cinematográfica. Fue un regreso violento a la realidad, lleno de confusión y angustia. Al entrar en la habitación, el aire pesaba. Hugo y Mateo tenían los ojos abiertos, pero la mirada perdida, atrapados en la niebla de la abstinencia y el terror de verse atados a máquinas en un sitio extraño. «No, suéltame, duele», gemía Mateo con voz rota, luchando contra las vías de su brazo. Hugo, desde la otra cama, lloraba sin consuelo, un lamento profundo, de animal herido. Sus ojos barrían el cuarto, enormes de espanto, buscando un refugio. «Calma, Mateo, estoy aquí». Javier corrió a su lado. Javier buscó sus manos, un intento suave de evitar que se hiciera daño. «Todo pasa, hijo. Papá está aquí». Pero la respuesta de Mateo fue un muro. Al sentir el tacto, el llanto del niño creció, haciéndose un ovillo para escapar de él. «Vete, hombre malo, vete», gritaba, perdido entre la niebla de la medicina y el miedo. Para sus ojos, Javier era esa sombra que a veces cruzaba la puerta, el rostro serio que murmuraba con la bruja blanca, Olga. No veía un refugio, sino otra pieza del peligro. Javier quedó inmóvil, con los brazos suspendidos en el vacío. Su hijo le tenía miedo, y ese rechazo se sintió más hondo que un golpe, un frío repentino en la boca del estómago.
Hugo probó suerte con el otro hermano. «Mírame, Hugo». Pero el pequeño tenía la mirada ausente, perdida en su propio mal sueño, golpeando la cama con puños que ya no tenían fuerza. Cuando intentaron contenerlos, el pánico solo se avivó. Para ellos, esas batas blancas no traían calma. Eran el anuncio del dolor y de las agujas. Significaban Olga. «Hay que dormirlos». De nuevo la voz de la enfermera sonó tensa. «Se van a hacer daño. Doctor, la presión está subiendo demasiado». «No», suplicó Javier. «No más químicos, por favor. No hay otro camino. Se van a lastimar», sentenció el médico, preparando la jeringa. El cuarto era puro ruido. Pitidos, alarmas, llantos infantiles. Javier se sentía pequeño, un espectador inútil en el naufragio de sus propios hijos. Y de pronto, una voz rompió la estática. No fue un grito, sino una melodía antigua. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Lucía había entrado, sin bata blanca, solo con su uniforme azul, arrugado por el día. Pero en sus manos traía puestos esos guantes amarillos de fregar, brillantes y domésticos. Nadie la llamó. Rompió el cerco estéril, pero el asombro impidió que nadie la frenara. Lucía caminó hacia el hueco entre las camas, sin prisa, sin gestos violentos. Solo alzó las manos de goma, moviendo los dedos como patas de araña en el aire, y siguió, cantando con una voz dulce que apenas temblaba por la emoción. Como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante. La calma llegó de golpe, como cuando escampa. Hugo dejó de golpear. El llanto se frenó y se volvió un suspiro entrecortado. Sus ojos húmedos buscaron ese color amarillo, intenso. «Mamá, guantes», gimió Hugo, estirando una mano hacia ella. Mateo dejó de pelear con las sombras. Se hundió en la almohada, respirando fuerte, con la mirada clavada en Lucía. Chica Azul susurró. Javier, pegado a la pared para no estorbar, vio cómo ella se acercaba a ellos. No hubo contacto inmediato. Primero, los guantes danzaron cerca de sus caras, haciendo cosquillas al aire. Era un juego conocido, un código que decía: «Soy yo, no hay peligro. Aquí no hay agujas». «Hola a mis doctores favoritos», dijo Lucía bajito, sonriendo mientras una lágrima se le escapaba. «¿Qué hacen tan solos? ¿No ven que la tela de araña espera?» «Duele», se quejó Mateo, señalando su brazo. «Lo sé, cariño, lo sé». Lucía se inclinó y con suavidad posó la mano de goma en la frente del niño, apartando el sudor. Pero la chica azul llegó y los guantes mágicos se van a comer el dolor. Ñam, ñam. Lucía hizo el gesto de morder el aire sobre la herida de Mateo. El niño soltó una risita nerviosa, frágil pero viva. La carga en sus hombros se disolvió. El monitor, que había estado gritando alertas, comenzó a calmar su ritmo. Bip, bip. El doctor Arriaga bajó la jeringa. «Incrédulo, increíble», murmuró. La frecuencia cardíaca bajó en 10 segundos. Ni la medicina logra esa paz tan rápido. Lucía miró a Hugo, que reclamaba con la mirada su cuota de consuelo. Ella le ofreció la otra mano. El niño se agarró al guante como quien se agarra a una tabla, en medio del mar. «No te vayas», pidió Hugo. «No me voy», prometió ella. «Me quedaré en esta silla toda la noche. Si viene un monstruo, le daré un pellizco». «¿Trato?» «Trato», susurraron los gemelos a la vez, cerrando los ojos, vencidos por el cansancio, pero ya sin miedo. Javier miraba desde su esquina, sintiendo una mezcla profunda de alivio y una punzada de celos, de gratitud y vergüenza. Esa mujer, una extraña a sueldo, sostenía el corazón de sus hijos en sus manos. Él era el padre, el dueño de la sangre, pero en ese cuarto se sentía un forastero. Lucía, sin soltar a los niños, levantó la vista y buscó a Javier. Con un leve movimiento lo invitó a romper la distancia. Javier dudó. Temía el rechazo, pero el amor pesaba más que su orgullo herido.
Se acercó despacio al lado de Hugo. Lucía se inclinó hacia el niño que ya navegaba el sueño. Hugo susurró: «Mira quién vino a ayudar con los monstruos. Es el papá grande. Trajo el coche a toda velocidad para salvarnos. Es el piloto del rescate». Era una mentira dulce, una forma de tejer al padre en la historia como un héroe y no como una ausencia. Javier sintió un nudo, apretándole la garganta. Ella le cedía un lugar que él sentía no merecer. Hugo abrió un ojo, desconfiado. «¿Coche? ¿Rápido?», preguntó. Javier tragó saliva, forzó una sonrisa y acarició con un dedo la mano libre de su hijo. «Sí, campeón. El más rápido del mundo, solo para traerte a la chica azul». Hugo pareció sopesar la idea. Si él había traído a Lucía, entonces era de los buenos. Vale susurró y se dejó oír. Javier soltó el aire, sintiendo que le quitaban una losa del pecho. Miró a Lucía a través de la cama con una gratitud muda. Lo que sentían no cabía en las palabras. Ella había rescatado a sus hijos 2 veces, primero del veneno, luego del rencor. Pero la calma fue apenas un suspiro. El doctor Arriaga buscó a Javier con los informes en la mano, esos papeles que traían noticias, mientras el mundo seguía girando. «Javier, Lucía, escuchen esto», dijo el médico susurrando, cuidando el sueño de los pequeños. «El cerebro está intacto, gracias al cielo, pero las piernas», señaló la pantalla iluminada. «La atrofia es profunda. Los tendones se han encogido por el tiempo y la quietud. Aunque el mal se haya ido, es posible que no. Vuelvan a caminar sin cirugías y un largo camino de dolor. Quizás nunca sea como antes». Javier sintió que el techo se le venía abajo otra vez. Lucía, en cambio, no soltó esas manos tibias. Apretó la boca, miró al doctor con la fuerza de quien ha visto la tormenta. «Caminarán», dijo con una voz mansa pero firme. «Lo hicieron para jugar, lo harán para vivir. Yo me ocupo». El médico dudó. Pero Javier la miró a ella y, por primera vez en años, tuvo fe. «Ella se ocupa», repitió él, entregándole el mando sobre la vida de sus hijos. «Y yo cubro lo que haga falta, pero ella guía». La noche cubrió el hospital y en ese cuarto, bajo la custodia de unos guantes amarillos, empezaba la lucha real, no la de la ciencia, sino la del espíritu. Han pasado 3 semanas desde la tormenta y la casa de los Serrano se ha vuelto un lugar extraño, ni hogar ni clínica, sino un espacio de silencios y esfuerzos. Los muebles, finos, se apartaron para dar sitio a las colchonetas y a esas máquinas frías que valen una fortuna. El silencio, que antes era ley, ahora se rompe cada día por algo que duele más. El llanto de 2 niños de 3 años intentando recordar cómo habitar sus cuerpos. Es martes por la mañana. El doctor Kovacs, un terapeuta traído de lejos por Javier, trabaja con Hugo. Es un hombre inmenso, eficaz y técnico. Entiende de músculos, pero no de personas. «Estira, vamos». Estira, exige con su acento duro, forzando la pierna rígida de Hugo para vencer al tendón encogido. El niño grita. Es un sonido agudo, lleno de miedo, que rebota en las paredes y se clava en el pecho de Javier, que mira desde la puerta con una taza de café, temblando en la mano. «Le duele», murmura, dando un paso al frente. «El dolor es parte de esto, señor Serrano», dice Kovacs sin aflojar, ignorando las lágrimas. «El músculo está corto. Si no rompemos, se queda piedra. Si quiere que ande mañana, tiene que llorar hoy». Mateo, en su silla al lado, llora también, tapándose los oídos, sintiendo el dolor de su hermano como propio. «Basta». La palabra llega desde la cocina. Lucía aparece en el marco. Lleva el uniforme azul, pero sin el delantal blanco. Javier le prohibió limpiar. Su único trabajo es estar. Y ahí está, con los guantes amarillos puestos, no para fregar, sino porque se han vuelto el refugio de los niños. Lucía cruza la sala decidida, se arrodilla junto a la colchoneta y posa su mano enguantada.
sobre la rodilla de Hugo, donde el hombre aprieta. Suéltelo, pide Lucía. Su voz es suave, pero corta como el acero. El alemán parpadea. Señorita, estoy trabajando, responde, con desprecio. Quite esas manos de goma. Esto es ciencia, no un juego. El niño no puede respirar, replica Lucía, señalando el pecho de Hugo que sube y baja con angustia. El miedo lo tensa. Si el cuerpo está rígido y usted tira, lo va a lastimar. No ayuda, lo está rompiendo. ¿Y qué propone? ¿Bailar? Se burla él. La atrofia no se cura con canciones. Niña, se cura con fuerza. Señor Serrano, ponga orden o me voy. Cobro 1.000 euros la hora y no tengo tiempo para discutir con la niñera. Javier mira la escena. Ve al experto con su orgullo, intacto. Ve a Lucía, acariciando el pelo de Hugo, susurrándole calma al oído. Y ve a su hijo, aferrado al guante amarillo como a una tabla en el mar. La razón le dice que Kovacs tiene razón, que el avance pide sacrificio, pero su instinto de padre, ese que despertó en la ambulancia, le dicta otra cosa. Javier deja el café sobre la mesa y avanza hacia el centro. Sala. Tiene razón, dice Javier. La frase queda flotando un instante. El terapeuta sonríe, una mueca de victoria. Fácil, y vuelve a poner sus manos sobre la pierna de Hugo. Lucía observa a Javier. Hay una decepción quieta en su parindo. Mirada, una pregunta muda. Tiene razón en que el tiempo es oro, continúa Javier, plantándose sobre la escena con peso nuevo. Tanto que no voy a gastar ni un segundo más en esto. Está fuera. La mano del médico suelta la presa. Hugo, liberado, rueda por el suelo buscando el refugio de Lucía. Disculpe, el terapeuta se alza, ofendido, en su orgullo profesional. ¿Me echa para dejar la medicina en manos de servicio doméstico? Sus hijos cargarán con las secuelas. Esto es una negligencia. Le demandaré. Márchese, dice Javier con esa voz baja, casi susurrada que precede a las tormentas en las oficinas altas. Y si vuelve a tocar a mis hijos con esa violencia, me encargaré de que no encuentre paz en ningún lugar. El hombre recoge sus cosas, murmura algo ininteligible y da un portazo que hace vibrar el aire. Luego, el silencio. Solo queda el resuello del niño. Javier se afloja el nudo de la corbata y se deja caer en la alfombra, bajando al ras del suelo frente a Lucía y los pequeños. Por primera vez, no hay alturas ni distancias. ¿Y ahora?, pregunta, mirando a Lucía con el miedo de quien ha perdido el mapa. Tenía razón en algo. Los tendones están tirantes, sin movimiento, se estancan, pero no puedo verlos romperse por dentro. Lucía seca las lágrimas de Hugo con suavidad. No dejaremos de movernos, señor, dice ella, con la calma de quien conoce las mareas, pero no será contra ellos, será con ellos. El cuerpo se cierra. Si el alma tiembla, se levanta, camina hacia el armario de los juegos. Saca cojines mullidos y unas cintas elásticas de colores vivos. Bienvenidos a la selva elástica, anuncia Lucía, cambiando la voz a un tono de cuento. Se ata las cintas en los tobillos y camina torpe, como un pingüino feliz. Los niños, que hace un momento eran puro llanto, ahora la miran, con los ojos muy abiertos. La curiosidad vence al miedo. «¡Oh, no!», exclama. «Tengo las patas pegadas en un chicle, gigante. Necesito fuerza. ¿Quién es valiente para ayudarme?». Se acerca a Hugo y anuda con delicadeza la cinta en su pie, uniéndolo al suyo. «Tú tiras, yo tiro. Si ganamos al chicle, hay premio». Hugo, intrigado, empieza a jalar. Sin saberlo, está haciendo el mismo esfuerzo que antes le aterraba, pero ahora el control es suyo. Él decide la intensidad y, como es juego, el dolor se disfraza de reto. «Más fuerte, Hugo», anima Javier, comprendiendo el idioma secreto del momento. Se quita la chaqueta, esa armadura diaria, y se une al círculo agarrando el otro extremo. «Yo soy el monstruo del pantano, no podréis conmigo». Javier tira suave, creando la resistencia justa.
Hugo ríe, apretando los dientes por el esfuerzo, pero ya no hay lágrimas de pánico, solo el sudor del juego. «Tira, Mateo», grita Hugo a su hermano. La casa, antes fría, se llena de vida durante la siguiente hora. Javier termina despeinado, con la camisa arrugada, rodando por el suelo. Lucía dirige la orquesta invisible, ajustando posturas, corrigiendo ángulos, pero siempre dentro de la fantasía. Al terminar, Hugo ha estirado la pierna 20 veces más que con el médico y ni siquiera lo ha notado. Cuando el sueño vence a los niños, Javier y Lucía quedan sentados en el suelo del salón, exhaustos, como náufragos en una orilla tranquila. Hay una cercanía nueva, tejida con cansancio y pequeñas victorias. «Gracias», dice Javier, mirándose las manos, que hoy han servido para sostener y no solo para firmar. «Hoy me he sentido padre de verdad». Lucía sonríe y se quita los guantes, amarillos, suspirando. Sus manos reales están rojas, marcadas por la goma. «Usted siempre lo fue, Javier, solo que el miedo es una niebla espesa. Paraliza más que cualquier enfermedad». Javier la mira, realmente la ve. No hay uniforme ni rango. Ve a una mujer sabia en su sencillez, con una verdad que no se aprende en los libros. Siente algo moverse en el pecho, una gratitud que roza bordes peligrosos. Lucía, sobre lo de Olga. Empieza a decir, y la realidad vuelve a pesar. El abogado llamó. «Mañana debo declarar. Quieren culparme. Dicen que debí saberlo y quizá tengan razón». Lucía pone su mano desnuda sobre el brazo de él. El contacto, piel con piel, es una corriente, eléctrica, prohibida y a la vez refugio. Usted estaba ciego de dolor por su esposa y por los niños. Olga usó esa oscuridad. No deje que ella gane en su mente. Al final usted los salvó. Eso es lo que queda. Javier, asiente, aunque la culpa es una mancha difícil de limpiar. Mañana será duro. Necesito que te quedes con ellos, todo el día. No confío en nadie más. Aquí estaré, promete ella, siempre. Pero ninguno de los dos sabe qué traerá el amanecer, ni cuánto durará esta calma frágil que acaban de construir entre las ruinas. Quédate cerca de ellos, me pide, depositando en mis manos una confianza que pesa más de lo que admite. Asiento y prometo estar ahí, aunque en el fondo ambos intuimos que el futuro es una habitación a oscuras donde las promesas a veces no alcanzan. Se intuía que el proceso judicial traería fango, tanto o más que el daño que ya corría por la sangre de los gemelos. Olga, incluso encerrada, guardaba un último recurso, una carta oculta capaz de desmoronar los restos de la familia Serrano. Mañana despierta con un gris pesado, un espejo fiel de lo que Javier lleva por dentro. El tribunal se alza como una masa, de piedra fría, rodeado de lentes y micrófonos. El asunto del empresario y la cuidadora ha llenado páginas y pantallas, alimentándose de rumores filtrados con mala intención. Javier ingresa por un acceso secundario, protegido por sus abogados, pero la vista se le escapa hacia los periódicos. Padre ausente o socio del crimen. La defensa insinúa que Serrano pidió calma química para sus hijos, para poder viajar sin estorbos. Es falso, una mentira que revuelve el estómago, pero la sospecha ya echó raíces. Ya en la sala, el aire se siente denso. El fiscal presiona, pero el abogado de ella tiene una calma peligrosa. «Señor Serrano», dice el defensor con una media sonrisa. «¿Es verdad que en los últimos 2 años usted estuvo fuera del país unos 150 días por trabajo?» «Sí, tengo negocios globales», responde Javier, con el cuerpo rígido. «Y es cierto que delegó en mi cliente, la señora Olga, toda decisión médica, firmando cheques en blanco para farmacias sin pedir cuentas?» Confiaba en ella. Tenía buenas referencias. ¿Confiaba o se lavaba las manos? Insiste el letrado, buscando la herida. Parece muy cómodo. Usted paga, los niños duermen, usted viaja. Y ahora que hay daños permanentes, busca a quién culpar para limpiar su conciencia y su nombre. Javier golpea la mesa y se levanta de golpe. «Yo no sabía que los
Estaba matando lentamente. Daría la vida por ellos. Pero no les dio su tiempo, ¿cierto?, murmura el abogado. Tuvo que venir alguien de limpieza a notar lo evidente. ¿Qué clase de padre es usted? Javier abandona el edificio horas más tarde, sintiéndose manchado. Las palabras, aunque fueran una estrategia legal, resuenan con su propia culpa. ¿Qué clase de padre soy? Regresa a casa con la tarde cayendo. Está lloviendo de nuevo. Parece que el clima acompaña sus crisis. Al cruzar el umbral busca calma, pero solo halla silencio, un silencio espeso. Escucha a Lucía llamarlo con angustia en la voz. Corre hacia la sala y ahí los ve. La imagen lo frena. No hay juegos. Hugo y Mateo miran al suelo, a sus propias piernas. Lucía está frente a ellos, cabizbaja, llorando sin hacer ruido. ¿Qué pasó? Javier se acerca a prisa. Lucía alza el rostro, con los ojos hinchados. Lo intentamos, señor. Intentamos pararnos sin las correas, dar un paso de verdad. Lucía niega, derrotada. Las rodillas de Mateo fallaron. Cayó. Se golpeó la barbilla. Lloró diciendo que no sirve, que está roto. Hugo lo vio y ahora se niega a moverse. Quiere la silla. Dice que Olga tenía razón. Frase golpea a Javier como un bloque de cemento. Olga tenía razón. El daño invisible seguía ahí. Ella estaba en prisión. Pero su voz seguía mandando en la mente de los chicos, repitiéndoles que eran frágiles, inservibles. Javier observa a sus hijos. Se ven vencidos. La pequeña luz que Lucía había encendido se apagaba frente a la dureza de la gravedad y los músculos dormidos. No murmura Javier. Se quita el saco húmedo y lo deja caer. No vamos a terminar el día así. Se acerca a Mateo, que se toca un pequeño golpe en la cara. Mateo, mírame. El pequeño no alza la vista. Mateo, papá está acá. No puedo, pa. Soy de cristal. Olga dijo que soy de cristal, susurra el niño. Javier siente que algo se quiebra dentro de él, pero esta vez, en lugar de culpa, siente una ola de fuerza, un deseo de protegerlos no de Olga, sino de la tristeza. Mira a Lucía. Ella parece haber perdido la fe. Por un instante, agotada de ser el único sostén. Necesita que él cargue con esto ahora. Javier ve los guantes amarillos en el piso, donde cayeron tras el accidente. Sin pensarlo mucho, Javier toma los guantes. Son muy chicos para sus manos, pero fuerza los dedos. La goma se estira al límite, casi, hasta romperse, pero entran. Ahora tiene manos amarillas. Atención, reclutas, grita con una voz que sobresalta a todos. Los niños levantan la cabeza, extrañados. Jamás han visto a papá alzar la voz así, y menos usando los guantes de limpieza. Lucía también lo mira pasmada. El capitán amarillo ha llegado. Javier hace una pose exagerada de héroe, manos a la cintura. Me han dicho que hay una misión imposible. Aquí, dicen que el suelo es lava y nadie pasa. Papá, te ves tonto, dice Hugo, con una media sonrisa, incrédula, asomando entre las lágrimas. Tonto no, Javier finge indignación. Soy aerodinámico, olvidad lo que dijo. No era verdad. No sois de cristal, sois de un material que aguanta, que resiste. Pero resistir cansa, pesa. Lo sé. Javier baja hasta el suelo, quedando a su altura. ¿Te has caído? Sé que duele. Susurra, pero caerse es parte del camino. Lo importante es el impulso para volver arriba. Y yo estoy aquí. Mira mis manos. Javier les enseña las palmas cubiertas de amarillo. Dicen que estos guantes guardan fuerza. Cuenta suavemente. Lucía me los dejó. Ahora esa fuerza es mía para dártela a ti. Mateo duda. Sus ojos buscan seguridad en ese color chillón de su padre. No, Mateo, ¿dejarás ir? Parece preguntar su mirada. Jamás. Aunque el suelo desaparezca, yo te tengo, asegura Javier, y siente que es la verdad más grande que ha pronunciado nunca.
Mateo busca con sus manos pequeñas los pulgares grandes. Arriba, despacio. Javier no tira, solo ofrece un pilar firme, inmóvil. Mateo aprieta los dientes. Las piernas le tiemblan como ramas en tormenta. El miedo le habla al oído, le dice que va a caer, pero su padre es una montaña, sólida de manos amarillas. Un empujón, un esfuerzo sordo, y ahí está, de pie, temblando, sí, pero vertical. Ven, Hugo, llama Javier sin soltar al primero. Vamos juntos. Hugo, al ver a su hermano erguido, siente esa mezcla de celos y valentía infantil. Se arrastra y se aferra a la tela del pantalón. Javier hace malabares con el equilibrio y ayuda al segundo a subir. Ahora sostiene a los dos. Un hombre de rodillas, soportando dos vidas que intentan no derrumbarse. Una escultura humana de amor y fatiga. Lucía observa desde la alfombra, tapándose la boca para contener la emoción que le inunda el pecho. Ahora, dice Javier con el sudor cayéndole por la frente, manteniéndolos estables con delicadeza. Vamos hacia Lucía. Ella es el norte. Quien llegue a ella gana un abrazo. Parece lejos, murmura Mateo. Son solo 2 metros, pero hoy parecen un desierto entero. Un paso, pide Javier. Solo uno. Yo lo doy con vosotros. Adelanta una rodilla. Mateo intenta mover el pie derecho. Pesa como el plomo. Se arrastra torpe. El talón se engancha en la alfombra. El equilibrio se rompe. Te tengo, dice Javier con firmeza, tensando los brazos antes del golpe. El niño no toca el suelo. ¿Ves? Estoy aquí. Prueba otra vez. Mateo toma aire, llena los pulmones. Al fondo, Lucía abre los brazos, como un refugio seguro. Mateo levanta el pie, lo separa de verdad 1 centímetro del suelo y lo posa delante. Un sonido sordo, un paso, suyo, propio. El silencio en la sala se rompe. «¡Lo hice!», exclama Mateo, asombrado de su propia capacidad. «Yo también». Hugo lanza su pie hacia adelante, casi pisando a su padre, pero avanza. Javier ríe, y es una risa que le limpia el alma, sin sombras. Eso es. Vamos. Tardan 10 minutos en cruzar esos 2 metros. 10 minutos de temblores y esfuerzo agónico, pero llegan. Caen sobre Lucía, como quien llega a tierra firme tras un naufragio. Javier se desploma hacia atrás, mirando el techo alto de la estancia. Le duele el cuerpo, la espalda arde, pero por dentro flota. Lucía cubre a los niños de besos, mis campeones, mis valientes. Luego busca con la mirada a Javier, que sigue tendido en el suelo, respirando fuerte. «Y usted, capitán de los guantes amarillos», dice ella, sonriendo con los ojos húmedos. «Usted también merece un beso». Javier gira la cabeza y la mira. Ahí, en el suelo del salón, con sus hijos a salvo, y esa mujer mirándolo así, sabe que fuera hay tormenta, juicios, ruido, pero en este metro cuadrado de alfombra, la guerra importante ya se ha ganado. Pero mientras la familia respira este pequeño milagro, el teléfono vibra en el bolsillo de la chaqueta tirada. Es un mensaje del jefe de seguridad. Unas pocas líneas que hielan la sangre. «Señor, hemos encontrado algo más en las cuentas de Olga. No estaba sola. Hay dinero que viaja a Suiza, a nombre de un familiar, de su difunta esposa». La pesadilla no se había ido, solo cogía aire. Las raíces del mal eran más profundas de lo que pensaban. La pantalla brillaba en la penumbra del despacho como una luz fría. El mensaje era breve, pero bastaba para romper lo poco que quedaba intacto en la fe de Javier. El nombre del titular de la cuenta aparecía claro: Rodrigo Valdés. Javier sintió que le robaban el aire de golpe. Rodrigo, su cuñado, el hermano de Elena, el tío Rodri, el de los regalos caros en Navidad, el que siempre decía: «Vete tranquilo a Tokio, cierra ese trato, yo cuido de ellos». Javier dejó caer el teléfono sobre la madera oscura. De repente, todo tenía un sentido macabro. Elena había dejado una fortuna para los gemelos, pero con letra pequeña.
si los niños no estaban, o si eran declarados incapaces permanentemente antes de los 18 años. Al cumplirse el plazo, la herencia pasaría a Rodrigo, a su sangre. Javier sintió un peso en el pecho, cerró las manos con fuerza hasta que le dolieron. Más que el dinero, le pesaba la traición, el vínculo roto. El timbre de la entrada cortó el aire, un sonido metálico en la quietud de la noche. «Señor», Serrano, dijo la voz del guardia, ajena a todo. «Rodrigo Valdés está aquí. Dice que vio las noticias. Insiste en ver a sus sobrinos». Javier miró hacia la oscuridad del jardín. Sintió que el tiempo se detenía. Una calma fría lo invadió, como quien acepta lo inevitable. «Que pase», dijo suavemente, «y avisa a la policía, que vengan sin ruido». 10 minutos después, Rodrigo cruzó el umbral. Lucía impecable, con su traje de lino claro y esa sonrisa ensayada que siempre usaba. Caminaba sintiéndose dueño del lugar, mirando con desagrado las colchonetas y los aparatos de rehabilitación. Javier lo esperaba junto a la chimenea fría. No le ofreció la mano. «Javier, por favor», dijo Rodrigo, abriendo los brazos en un gesto teatral. «He visto lo de la enfermera. ¡Qué espanto! ¿Cómo dejaste entrar a alguien así? Te lo advertí. Debiste dejarme elegir al personal». «Hola». Rodrigo, la voz de Javier salió plana, sin fuerza. «Vine en cuanto supe. Los abogados están inquietos. Hablan de negligencia por tu parte». Rodrigo movió la cabeza con falsa pena y señaló el suelo, los guantes olvidados. «¿Y esto? ¿Un gimnasio improvisado?» «Javier, necesitan médicos, no juegos en la alfombra». «Están mejorando», respondió Javier, acortando la distancia. Mateo caminó hoy. La máscara de Rodrigo tembló un instante. Un gesto rápido, un tic bajo el ojo que no pudo controlar. «¿Caminó?», repitió, soltando una risa hueca, nerviosa. «No te engañes. El daño de la succinilcolina es final. Eso dicen los expertos. No te hagas ilusiones. Es cruel». «¿Cómo sabes que fue succinilcolina?», preguntó Javier, casi en un susurro. El silencio que siguió se hizo denso, pesado como una losa. Rodrigo se quedó quieto. La prensa habló de sedantes, pero el nombre del veneno solo estaba en los informes confidenciales del hospital. «Yo supuse que era eso. Es lo común, ¿no?», balbuceó, aflojándose el cuello de la camisa. «No, no es lo común». Javier encendió la pantalla grande. La imagen de la transferencia bancaria iluminó la sala. «Lo común es querer a la familia. Lo raro es pagar 10.000 euros al mes para apagarles la vida poco a poco». Rodrigo miró la cifra. Se puso pálido, luego el rostro se le llenó de rabia. La fachada de tío bueno se cayó, dejando ver el rencor acumulado. «Nunca los quisiste», dijo, y su voz se volvió afilada. «Tú mataste a mi hermana con tu ausencia. Ella murió sola, de estrés, mientras tú hacías negocios. Ese dinero es de los Valdés. Me pertenece. Son tus sobrinos». La voz de Javier tembló. «Casi terminas con ellos». Estaban mejor dormidos. Rodrigo retrocedió hacia la salida. Sin dolor, sin extrañar a nadie, les hacía un favor. «Y tú eres un inútil. ¿Crees que esto prueba algo? Es una cuenta numerada. No puedes demostrar nada». «Olga confesó», mintió Javier, dando un paso más. «Negoció su pena hace una hora. Te entregó». Rodrigo miró a los lados, buscando una salida. El miedo empezaba a agrietar su soberbia. «No iré a la cárcel. Tengo contactos. Te quitaré a los niños. Diré que perdiste la razón, que tienes a una empleada, jugando a ser doctora. Mañana mismo se los llevarán los servicios sociales». «Inténtalo», dijo Javier. Entonces, una sombra pequeña apareció en la escalera. Era Lucía. Había escuchado todo. Bajó rápido, no con furia, sino con una firmeza protectora. «Salga de esta casa», dijo, parándose junto a Javier. Rodrigo la miró con desprecio. «La niñera milagrosa. Disfruta hoy, querida. Mañana esos niños estarán bajo mi custodia en un centro estatal». Rodrigo dio media vuelta y salió. El portazo sonó como un disparo seco, que retumbó en la casa.
Javier quedó temblando, la rabia le recorría el cuerpo. Lucía le tocó el brazo suavemente. ¿Es verdad?, preguntó ella con un hilo de voz. ¿Puede llevárselos? Javier la miró. Vio el miedo en sus ojos, el mismo miedo que habitaba en los gemelos. Tiene poder. Si mueve las piezas correctas. Javier no terminó. Corrió hacia el teléfono. Tenía que llamar. Tenía que hacer algo antes de que amaneciera. La salida fue abrupta y el cierre de la puerta dejó un eco seco flotando en el vestíbulo. Javier permaneció inmóvil, como una hoja sacudida por el viento interior. Al rozar su brazo, noté que su piel guardaba el frío de la intemperie. La pregunta se me escapó en un susurro, cargada de una angustia antigua. ¿De verdad existe ese abismo? Él se volvió, y no encontré respuestas, solo el reflejo de mi propio miedo, ese temor mudo que también habita en la mirada de los niños. Habló de su cuñado y de la influencia, de esos hilos invisibles que se mueven en las alturas, lejos de nuestra voluntad. A veces, la justicia parece un mecanismo extraño y distante, capaz de desatar tormentas sobre quienes solo buscan refugio. No hizo falta que terminara la oración. El silencio lo ocupó todo. Buscó el teléfono con la urgencia de quien se ahoga, marcando números y buscando palabras legales que sirvieran de dique antes de que la marea terminara de subir, detener el golpe de la ley. Javier, sin embargo, sentía que los trámites caminaban despacio mientras la influencia de Rodrigo corría. La advertencia pesaba en el aire. No importaba la verdad, sino quién daba el primer paso. Aquella noche, el sueño huyó de la casa de los Serrano. Javier consumió las horas al teléfono, buscando voces que lo escucharan. Lucía permaneció en la habitación de los pequeños, acomodada en una silla entre las dos camas, con la mirada fija en la entrada y sus guantes amarillos puestos, dispuesta a enfrentar cualquier sombra, aunque vistiera de etiqueta. La mañana llegó con una claridad gris y un frío que calaba, trayendo consigo el ruido que Javier más temía: sirenas. No venían a llevarse a un delincuente, eran coches, oficiales de protección al menor, acompañados por la policía local. Javier observó las luces desde el cristal de su estudio. Habían llegado antes de tiempo, demasiado pronto. Rodrigo había cumplido su palabra. «Lucía», llamó Javier, bajando los escalones con urgencia. «Ya están aquí». Pero Lucía ya lo sabía. Salió del cuarto de los niños, cerrando la cesterana parando, puerta tras de ella, y usó su cuerpo como escudo. «No se los llevarán», dijo, con una serenidad que helaba la sangre. El sonido del timbre rompió el silencio. Javier bajó y giró el picaporte. Del otro lado esperaba una mujer de gesto duro, carpeta en mano, flanqueada por dos agentes, y, un paso atrás, sonriendo desde su vehículo, Rodrigo. «Señor Javier Serrano», pronunció la mujer enseñando su identificación. «Soy Marta Galdó, de Servicios Sociales. Traemos una orden urgente para asumir la custodia temporal de Hugo y Mateo Serrano. Hay reportes serios sobre falta de cuidados médicos y un hogar inestable». «Esto es mentira», reclamó Javier impidiendo el paso. «El hombre que espera atrás es el verdadero peligro. Él pagó para hacerles daño. Son acusaciones muy serias que se revisarán». «Señor», respondió la funcionaria sin alterar la voz, «pero nuestra prioridad es la seguridad de los niños ahora mismo. Nos informan que despidió a los médicos y los dejó en manos de personal de limpieza sin título. Eso es abandono. Entregue a los niños, o la policía tendrá que entrar». Javier miró a los oficiales. Sus manos rozaban las armas. Sí, oponía resistencia, terminaría detenido y perdería a los niños para siempre. «Están seguros», dijo Javier, con un hilo de voz. «Se están curando. Eso debe verlo un médico neutral». La mujer apartó a Javier con suavidad y cruzó el umbral, seguida por los agentes. Rodrigo bajó del auto y entró tras ellos como quien huele la oportunidad. «Solo busco el bien de mis sobrinos». Javier, susurró Rodrigo al pasar junto a él. «Te dije que ganaría». Subieron la escalera. Javier fue tras ellos. Al llegar al pasillo de la planta alta, el camino se cerró.
Lucía estaba plantada frente a la puerta clausurada, sin armas, solo con su uniforme azul y esos guantes amarillos. Atrás dijo Lucía: «Señorita, muévase. Es una orden judicial», insistió la trabajadora social. «Aquí solo entra quien ame a estos niños», respondió Lucía, inamovible. Sus ojos se llenaron de agua, pero su voz no tembló. «Ustedes no saben sus nombres. No. ¿Saben que Hugo teme a la oscuridad y que Mateo necesita canciones para dormir? Ustedes solo traen papeles oficiales. Quítenla», ordenó la mujer. Uno de los policías se adelantó y tomó a Lucía del brazo para moverla. Ella se resistió. «No, no los toquen», suplicó Lucía. La puerta a sus espaldas se abrió despacio. El tiempo se detuvo. En él, Marco, sosteniéndose apenas, estaba Hugo. Estaba de pie. Sus piernas eran frágiles, pero lo sostenían. Llevaba su pijama de héroe. Detrás de él, gateando con prisa, apareció Mateo, aferrándose a la pierna de Lucía para impulsarse y levantarse también. «Dejen a mi mamá guantes», dijo Hugo con su voz pequeña. La trabajadora social se quedó sin palabras. El reporte de Rodrigo aseguraba que los niños no podían valerse, incapaces de moverse o hablar por su enfermedad. «Pero el informe dice que no caminan», murmuró la mujer. «El informe miente», dijo Javier, llegando junto a Lucía y posando sus manos sobre los hombros de sus hijos. «Mírelos». Hugo dio un paso incierto hacia el policía que sujetaba a Lucía, alzó su mano diminuta y empujó la pierna del oficial. «Malo», dijo el niño, «suelta a Lucía». El policía, un hombre, grande, soltó a Lucía al instante, apenado por la valentía del pequeño. Rodrigo, desde el final del pasillo, perdió el color. Su coartada sobre la invalidez se caía a pedazos frente a todos. «Es un truco», gritó Rodrigo. «Los obligan, les hacen daño». «El único que hizo daño fuiste tú», dijo una voz, profunda desde la escalera. Todos giraron. El doctor Arriaga, toxicólogo del hospital, subía los escalones junto a dos agentes federales. «Señora Galdó», dijo el médico, «detenga esto. Aquel papel no era una simple orden judicial. Era la verdad escrita en tinta, la certeza de que en la sangre de los niños había huellas de un veneno administrado con frialdad, comprado por manos conocidas». Arriaga señaló con la cabeza. «No es cierto». La voz de Rodrigo salió estrangulada mientras buscaba espacio hacia atrás. «Está la palabra de Olga, los movimientos de dinero que el señor Serrano entregó anoche. Y ahora, la realidad química», dijo el agente con voz monocorde. «Rodrigo Valdés queda detenido. Los cargos pesan demasiado». El intento de huida fue un acto reflejo, torpe. Empujó a Javier buscando la escalera, pero Javier, movido por una calma furiosa que llevaba años guardando, lo sostuvo por la solapa. «No vas a ir a ningún lado», murmuró Javier, muy cerca de su rostro. «Vas a mirar, vas a ver lo que intentaste quebrar». Lo giró hacia los gemelos. Hugo y Mateo se mantenían en pie, aferrados a la tela del pantalón de Lucía. Se veían frágiles, es verdad, pero estaban erguidos. Sus ojos no tenían odio, solo esa curiosidad inmensa de quien ha sobrevivido a la tormenta. «Míralos». «Bien», insistió Javier. «Graba esta imagen, porque es la vida ganándole a tu encierro». Javier lo empujó suavemente hacia los agentes. Se lo llevaron escaleras abajo y sus gritos de amenaza se fueron disolviendo en el aire, irrelevantes. La trabajadora social, con el rostro pálido, cerró su carpeta lentamente. «Señor», Serrano dijo, paseando la vista de los pequeños a Lucía, «creo que nuestra lectura de la situación fue profundamente errada. Le pido perdón. Aquí sobra el cuidado y el amor». Hizo un gesto discreto a los policías y se marcharon, dejando que la casa recuperara su respiración. El silencio duró un instante hasta que se rompió. «¡Papá ganó!», gritó Mateo, soltándose del refugio de Lucía y dando 2 pasos, inseguros pero valientes, hacia él. Javier cayó de rodillas para recibir el peso de esos 2 cuerpecitos que se le vinieron encima.
Los apretó contra su pecho, sintiendo que algo dentro de él sanaba. Mientras lloraba sin vergüenza en medio del pasillo, Lucía permanecía junto a la puerta, con una sonrisa tenue, quitándose despacio los guantes amarillos. Su guardia había terminado. La amenaza se había disuelto. Javier alzó la mirada desde el suelo, rodeado por sus hijos. «No te los quites del todo», dijo él, con una sonrisa, agotada, pero llena de luz. «Aún hay mucho que reconstruir y no sabría hacerlo solo». Lucía caminó hacia ellos y se arrodilló, cerrando el círculo. «Aquí sigo, capitán. No me voy a ir». Los cuatro se quedaron allí, a ras del suelo, mientras el sol de la mañana lograba por fin atravesar las nubes y entraba por la ventana, bañando una casa que empezaba a sentirse de verdad como un hogar. Pero la vida continuaba. Faltaba un paso, un gesto definitivo hacia el mañana. El cumpleaños de los gemelos estaba cerca y Javier guardaba una sorpresa para cerrar las heridas del pasado. Han pasado 6 meses desde que se llevaron a Rodrigo y el eco vacío de la mansión se ha llenado de ruidos cotidianos. Hoy, la luz de primavera inunda el jardín trasero, donde se alza una carpa blanca. No es una reunión de negocios. No hay trajes grises ni miradas clínicas. Hay globos, cientos de ellos, y casi todos son amarillos. Javier Serrano se ajusta el nudo de la corbata frente al espejo. Esas manos, que antes despedían gente sin dudar, ahora están húmedas. Hoy es el 4º cumpleaños de Hugo y Mateo, pero se siente como algo más grande. Es volver a presentarlos al mundo tras la tormenta. La prensa aguarda fuera, contenida. La sociedad, esa que murmuraba desgracias sobre los niños, espera curiosa para ver si el milagro de los Serrano es verdad o solo teatro. «¿Nervioso, capitán?», pregunta una voz dulce desde el umbral. Javier se vuelve. Lucía está allí, sin su uniforme azul. Lleva un vestido color crema, sencillo, que hace juego con su piel tocada por el sol del jardín. El pelo, que siempre llevaba atado con rigor, le cae suelto sobre los hombros. A Javier le falta el aire y sabe que no es por la corbata. «Tengo miedo», Lucía confiesa, sentándose al borde de la cama. «¿Y si tropiezan? Hay 100 personas ahí, fuera esperando el fallo, buscando la secuela para decir pobrecitos. No quiero su lástima». Lucía entra en la habitación y se detiene frente a él. Con esa calma natural que ha sostenido la casa estos meses, le acomoda el cuello de la camisa. «Se van a caer», Javier dice, ella sonriendo. «Son niños. Caerse es parte de correr, pero se levantarán. Ya no le temen al suelo, porque saben que no quema, y saben que su papá está ahí para celebrar el intento, no para juzgar la caída. No sé qué habría sido de mí estos 6 meses sin ti», susurra Javier, buscándola en la mirada. «Recuerdo las noches en vela, el miedo, aquellos días de rehabilitación, y cómo ella convertía el llanto en un juego». «¿Lo salvaste tú?», pregunta él. «No, Javier. Fuimos nosotros. Tú dejaste de ser el dueño de la empresa y te convertiste en su padre. Eso fue la cura». Él busca la mano de Lucía. Hoy no hay guantes de látex. Su piel está tibia. «Lucía, sobre nuestro acuerdo», empieza, con el pulso latiendo en la garganta. «¿Va a despedirme otra vez?», bromea ella con suavidad. «Quiero romper ese papel. No quiero que seas mi empleada. No quiero pagarte un sueldo por querer a mis hijos. Quiero». Javier se detiene. Sabe negociar millones. «Pero esto es distinto. Es la vida misma. Quiero que te quedes por otra razón». Lucía le aprieta los dedos levemente. «Primero la batalla, capitán. Los soldados esperan. Luego hablamos de papeles». Abajo, el jardín es un rumor constante. Las copas chocan y las miradas se desvían de reojo hacia la terraza. Se respira la duda. «Dicen que el daño fue irreversible», murmura una señora bajo un sombrero inmenso. «Es imposible que se recuperen de algo así tan pronto. Seguro que bajan en sillas adornadas». De pronto, la música cesa. Un silencio pesado cae sobre el césped.
Javier sale a la luz, toma el micrófono. No trae discursos escritos, habla desde esa cicatriz que le dejó el miedo. Bienvenidos, dice. Su voz es firme. Gracias por estar en el cumpleaños de Hugo y Mateo. Sé lo que se comenta. Sé lo que fui. Un padre que no estaba. Es verdad que confié en quien no debía. Cierto. Pero hoy no miramos atrás, ni hablamos de diagnósticos, ni de milagros. Estamos aquí para celebrar el intento. Deja el micrófono y bájalas. Escaleras hacia el verde. Se gira hacia la puerta de la casa. ¿Listos? ¡Allá voy!, grita. Javier, olvidando la etiqueta, convertido en el monstruo de las cosquillas. Y sucede. No caminan, estallan. Hugo y Mateo irrumpen en la terraza como dos proyectiles vestidos de lino en miniatura. No hay sillas, no hay soportes, no hay nadie sosteniéndolos. Corren. Es una carrera, algo desordenada, sí. Las piernas guardan cierta rigidez, la memoria del dolor. A veces, un pie se arrastra un poco, pero avanzan con una alegría salvaje, riendo a pleno pulmón. La gente contiene un grito de asombro. Mateo, puro entusiasmo, tropieza en el último escalón. El silencio corta el aire. La mujer del sombrero se tapa la boca esperando el llanto, la tragedia. Pero Mateo no llora. Rueda por el pasto, se mancha de verde el traje nuevo y se levanta de un salto. «Soy una bola de boliche», grita alzando los brazos. «Al ataque», responde Hugo saltando sobre su hermano. Javier los recibe en el aire, girando compusido, ellos dejándose caer para ser sepultado por la risa de sus hijos. Lucía mira desde la barandilla, llora, pero son lágrimas mansas, de tarea cumplida. Ve cómo los invitados, que vinieron buscando el drama, ahora sonríen de verdad. Algunos se conmueven. La vida de los gemelos se contagia, le han ganado a la oscuridad y lo han hecho jugando. La fiesta sigue y se transforma en algo que esa gente nunca había visto. Javier organiza carreras de sacos. Él mismo participa, arruinando un traje, costoso, pero ganándose el respeto eterno de sus hijos. Al caer la tarde, con los niños agotados, sentados en una manta comiendo pastel con las manos otra regla rota, Javier busca a Lucía. Ella recoge platos vacíos, la fuerza de la costumbre. «Deja eso», dice él, quitándole la vajilla. «Hay quien se ocupe. Ven». La guía a un rincón del jardín, bajo una pérgola donde el jazmín huele a noche. Allí, sobre una mesa, descansa una caja envuelta en dorado. «Te dije que teníamos que hablar del contrato», dice Javier poniéndose serio. Lucía mira el regalo. «Señor, no necesito nada. Verlos correr fue suficiente». «Ábrelo». Lucía desata el lazo con dedos torpes. Abre la caja. Dentro, sobre terciopelo azul, hay un marco de plata, pero no hay foto. Prensado tras el cristal, descansa un guante de goma amarillo, uno de esos de limpieza. Debajo, una placa pequeña. Grabada dice: «La mano que sostuvo nuestro mundo cuando se caía». Lucía se cubre la boca, sollozando. Es el objeto más extraño y hermoso que ha visto. «Ese guante vale más que esta mansión», susurra Javier, acercándose, «porque con él me enseñaste a ser padre. Me enseñaste que amar no es pagar clínicas, sino estar ahí, en el suelo, ensuciándose las manos». Javier busca en su bolsillo y saca algo pequeño. No es un anillo, todavía, es pronto, y él lo sabe. Es una llave antigua de hierro. Esta es la llave de casa. Javier habla de una casa junto a la costa. Los médicos aseguran que la sal y el oleaje serán la medicina que falta para sanar esas piernas por completo. Deseo pasar el verano allá con ellos, pero no iré si tú te quedas. Y no te pido que vengas a trabajar ni a servir. Lucía lo observa, con la mirada húmeda y brillante. Entonces, ¿cómo? Como parte esencial de esta familia. Javier hace una pausa, tragando la emoción que lo desnuda, y añade:
como la mujer que me trajo de vuelta cuando yo estaba apagado. Me he enamorado de ti, Lucía. Quizás no sea el momento o parezca precipitado, pero es lo que siento. Y aquí hemos prometido no mentirnos más. Ella mira aquel guante enmarcado, la llave, y regresa a los ojos de Javier. Ya no ve al empresario, ve al ser humano que aprendió a jugar en el suelo. Javier dice, soltando el título de señor por primera vez: yo lo quise desde esa tarde que se puso los guantes amarillos y se arrodilló en la alfombra conmigo. Él sonríe y la alegría le ilumina la cara. Se inclina despacio y la besa. Es un beso bajo la luz dorada de la tarde, acompañado por el murmullo de los niños que discuten por un dulce. Es el encuentro de dos almas náufragas que por fin tocan tierra firme. Papá, Lucía. El grito de Hugo interrumpe el instante de calma. Se separan entre risas suaves. Los gemelos irrumpen corriendo, con las mejillas pintadas de chocolate. Mateo dice que me gana, pero yo soy más veloz, protesta Hugo. Mentira, replica Mateo. Tengo motores en los pies. Javier carga a uno y Lucía al otro. Eso tendremos que probarlo corriendo en la arena, dice él, buscando la complicidad de Lucía. ¿Playa?, preguntan los niños abriendo mucho los ojos. Sí, nos vamos. Mañana mismo, confirma ella, dejando un beso en la cara pegajosa de Hugo. La noche desciende sobre la casa. Las visitas se han marchado. Regresa el silencio, pero ya no es frío ni vacío. Es una quietud llena de paz. En la sala, sobre la chimenea, donde antes colgaba un cuadro costoso y ajeno, ahora reposa el marco sencillo con el guante amarillo. Javier camina por allí antes de subir. Se detiene un segundo y lo contempla. Piensa fugazmente en Olga, sola en su celda, presa de su propia ambición. Piensa en Rodrigo, perdido en el olvido, y la mente se le llena de Lucía, que está arriba leyendo cuentos. Apaga la luz del salón. Gracias, murmura, al aire, o tal vez a Dios, o a esa fortuna inmensa de haber coincidido con una chica de guantes amarillos justo cuando todo parecía perdido. Sube las escaleras con energía. El miedo se disipó, el aire está limpio, solo queda horizonte. Y por primera vez en años, Javier siente prisa por descubrir qué luz traerá la mañana. Fin.